Bienvenidos, bienvenidas a Fenómenos Gamers, el podcast que le hace tributo quizás a Fenómenos Gamers, un libro sobre videojuegos, sobre 8 hitos que revolucionaron la industria de los videojuegos, hitos que trascendieron hacia la cultura pop, y por eso en cada uno de los capítulos voy a estar hablando con una de las personalidades que pueden opinar, analizar y debatir sobre la industria de los videojuegos. En este primer episodio tengo justamente a quien escribió el prólogo, a un gran amigo de la casa, lo tengo a Julián Capper, periodista especializado en cultura pop. Y la primera pregunta es, Juli, ¿qué es hoy la industria de los videojuegos? ¿Qué soy la industria de los videojuegos? No tengo los números exactos, pero probablemente la industria que más mueve plata en el entretenimiento, hoy por hoy, lo cual ya es un montón, siendo que venimos de un siglo donde el cine fue absolutamente el dominante, si querés la televisión como parte de ese mismo ámbito, y eso en este siglo fue absolutamente corrido a un costado por los videojuegos que entraron, irrumpieron y empezaron a crecer. Me interesa ahí cómo trataste el tema en esta respuesta, porque yo te considero un periodista de entretenimiento, sobre, Sí, sobre todo. Es como me gusta. te gusta analizar el Sí. entretenimiento en sí. Eh, y en los últimos años te tornaste como más a los videojuegos, empezaste a vivir como esa transformación que siento que un poco se vivió después de la pandemia. ¿Sentís que los videojuegos están como ganando ese lugar en el mercado de ser quizás el medio principal? Sí, hay una pelea muy grande ahí, pero si te fijas, ambas, de un lado y del otro, tiene que ver con la tecnología. Porque si vos ves, por ejemplo, lo que pasó ahora con las huelgas en Hollywood, eh, muchos de los protagonistas de la pelea o los que tenían unos intereses distintos al resto de las compañías que estaban en la pelea son las empresas de tecnología que a su vez tienen un streaming. Estamos hablando de Apple o estamos hablando de, por ejemplo, Netflix mismo, que es solo una plataforma de streaming, digamos. Eh, Porque ese tipo de empresas, sobre todo una como Apple, tiene a su favor en este tipo de peleas que tiene la banca atrás de vender iPhones. Entonces su pelea no es por, che, yo tengo que sobrevivir de venderte la película, de venderte la serie. Si vos mirás a los videojuegos, pasan esos fenómenos todo el tiempo. Porque, por ejemplo, es la pelea entre Nintendo, que solo hace videojuegos, y Xbox, que tiene a Microsoft atrás que lo banca y puede jugar a otras cosas. Entonces a mí me parece que la industria de los videojuegos, lo que pasó en los últimos años, es que se empezó a vivenciar como cosas que capaz en Hollywood solo pasan cuando hay una huelga, o fenómenos que te llevan a entender por qué la industria se mueve de una manera y no de otra, que siempre tiene que ver con plata, que eso es lo que a mí me llama mucho la atención, entender cómo lo que nos gusta Sí. se ve modificado por los intereses comerciales o cómo se juega ese balance entre arte y producto. En los videojuegos pasa todo el tiempo y desde que nacieron. Bueno, ahí la pregunta cantada es arte y producto. ¿Qué tan arte y qué tan producto son los videojuegos? A ver, ¿hay videojuegos que son puramente arte? Lo son. Son los menos, obviamente. Son curiosos los casos en donde convergen perfecto. Muchas veces convergen bien esas dos cosas. Digo, vos agarrás juegos, no sé. Trato de pensar un ejemplo. ¿Qué tanto GTA converge entre juego y arte? ¿Cuánto es lo que la gente quiere de un GTA y lo que va a vender de un GTA? ¿Y cuánto es lo que artísticamente la gente que hace GTA quiere hacer? Es más complejo en ese sentido. Sí, lo que tuvimos este año, que me parece que a futuro va a repercutir, esperemos, en un montón de cambios interesantes para favorecer esa convergencia, es que tuvimos casos donde eso convergía casi perfectamente o muy bien, muy exitosos y de mucho renombre. Hablamos de los dos, tal vez ya alguno de los dos ganadores del Game Awards este año, o Baldur's Gate o Alan Wake 2. O incluso también si querés es Tears of the Kingdom, aunque es más complejo de analizar, pero son juegos donde converge mucho mejor la decisión artística y el producto, porque realmente fueron por lo que ellos querían hacer. Y si bien hay cuestiones comerciales para analizar atrás, primordió, creo, muchas veces lo artístico, muchas veces lo que ellos querían que su juego fuera, y eso generó un impacto muy positivo. Mientras que otros donde fueron full productos se notó mucho este año que habían ido por ese lado. Ahí se me ocurre preguntarte, es algo complejo, lo vamos a reflexionar ahora en este Dale. momento en vivo, pero si hablábamos de los videojuegos en 2020, una de las principales aristas de los videojuegos eran los juegos como servicio, eran los juegos multiplayer, era, no sé, el fenómeno Fortnite, por ejemplo, que parecían ser un poco el futuro de los videojuegos. Ya vamos a hablar más adelante de
cómo se cayeron los lip service y cómo este año un poco explotó esa burbuja, Sí. porque la verdad es que están cambiando muchas cosas. Pero ¿qué es lo que hace a un videojuego bueno? ¿Qué es lo que hace que tanta gente quiera jugar a un mismo videojuego? Uf, es un montón de cosas, me parece. No es una, ni loco es una. Me parece que lo que hace un videojuego bueno probablemente... A ver, yo partiría desde la base Miyamoto que tenemos acá a Mario. Milla Dios. Milla Dios. Un juego tiene que ser divertido. Que un juego sea divertido puede significar un montón de cosas y puede significar algo distinto para vos y algo distinto para mí. Pero en la base tiene que ser divertido, tienen que pasar cosas. O si no van a pasar cosas, tiene que haber un motivo porque me estás buscando generar una cierta sensación. Me acuerdo mucho un video, no me acuerdo el canal de YouTube, que hablaba un poco del lado de los developers, de esta idea entre, che, por cada acción que vos metas en un videojuego, cada cosa que vos le hagas hacer al usuario, eso le va a generar una reacción emocional. Entonces, por ejemplo, eso varía de si vas a poder guardar el juego en cualquier momento o dónde va a tener los puntos de guardado. Ese era un ejemplo que daba. Creo que lo hacía con Alien Isolation, justamente. Eh, entonces, todas esas decisiones que causan que algo sea divertido es donde se empieza a ramificar eso de qué hace que un juego sea bueno y cuánto vos logres ejecutar esa idea que tenías y funcione para la otra persona, digamos. ¿Y por qué crees que hoy por hoy, digamos, no sé, hace años la diversión pasaba por el multiplayer? Hoy la diversión quizás pasa por... O lo vemos más en los juegos que fueron exitosos este año, no en opinión personal, pero Sí, son experiencias singles. más single player, experiencias más de aventura, historias que contar. ¿Por qué se cambia ese paradigma? No sé, me parece que, a ver, dudo que, creo que es minoritaria la porción de gente que juega juegos que quiere jugar lo mismo todo el tiempo. Eh, si bien hay gente que capaz solo juega 500 juegos horas de LOL. 500 horas de LOL, si bien lo hay, siento que muchas veces el que ya en su momento jugó single player y después capaz pasó a jugar Fortnite y después volvió a eso, tiene ganas de probar cosas distintas. Y siento que hay que ver cómo repercute, porque este es un año súper particular en que hubo tantos juegos single player buenos. No es solo, che, hubo juegos muy buenos, mucha gente jugó single player. No, también es que hubo una oferta de single player tan interesante, no tenés tiempo. Realmente lo hemos vivido, o haces una cosa o haces otra, o estás a la noche jugando Valorant o estás aprovechando el tiempo para jugar un single player. Yo creo que este fue un año que no le dejó lugar tampoco a los multiplayer. Y me parece que la gente abrazó un poco esa idea también de meterse en una experiencia más allá de compartir, porque supongo que también, esto es especulación pura, estando ya tan afuera de la pandemia, empezamos a poder medir mejor cuánto tiempo queremos pasar socializando y cuánto tiempo nos podemos tomar para decir, no, esto lo paso yo solo con este juego. Antes había una necesidad de socialización que te llevaba a un interés particular en querer estar jugando juegos multiplayer. ¿Por qué considerás que este año fue tan bueno en videojuegos? No tengo idea. No sé qué se acomodó en el universo Se para dieron todas las que, cosas para que... para que salieran tantos juegos buenos. Creo que... Imagino que hubo una mezcla entre... Creo que finalmente vimos lo que se produjo en pandemia. Los juegos que se desarrollaron en pandemia. Y que estaban ahí medio congelados. Y que este año se dieron como, bueno, es ahora. También pensando en que es el primer año realmente donde la nueva generación, ya actual Arrancó generación, realmente. También es el primer año medio sin pandemia, ¿no? Real. es el primer año sin pandemia real y como decía, es el primer año donde realmente vivimos la generación actual y los juegos pudieron salir casi exclusivamente, excepto algunos, para la generación actual. Entonces, el tema, lo que yo me pregunto, otra cosa que estamos viviendo, y si después da, si querés lo charlamos, es las empresas se están guardando mucho las cartas. No te están diciendo que lanzan próximamente. No, muchas empresas no sabemos qué juegos van a salir el año que viene. Entonces, no sé qué tanto es quemar las naves este año y el año que viene Salí meseta con todo. total. Meseta total, claro. O no, o tienen caudal que no nos están mostrando para que esto se sostenga un poco más. Bueno, ahí eso es interesante porque no. Realmente al momento que estamos grabando este podcast, noviembre de 2023, no tenemos ni idea de qué va a pasar en 2024. Nintendo puede sacar una nueva consola O no. o no. No sabemos qué onda Xbox, no sabemos qué onda PlayStation. Pero sí hubo algo que me interesa preguntarte a vos, que sos un tipo que te gustan los números y te gusta la industria.
¿Qué opinas de la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft? A ver, entiendo. Acá es donde suelo pelearme con mucha gente. Opa. Yo entiendo, los monopolios no son buenos. Estamos todos de acuerdo. Los monopolios sacan competitividad y generan escenarios en la industria donde realmente, sobre todo, desarrolladores más chicos pierden oportunidades frente a los grandes Sí, conglomerados. Eso es una realidad. Eh, no s- Creo que podés tener ese análisis, por un lado, tenés que entender que no es responsabilidad del consumidor dar esa pelea. Por lo menos, no, ni, mucho menos nosotros desde Argentina daremos las peleas que sí. tengamos que dar acá. Digo, si querés, los gamers en Estados Unidos tendrán que votar o exigir mejores leyes antimonopolio. Que tienen muy buenas igual, pero claramente algunas tienen sus problemas. Y después analizar, ok, el impacto específico en la industria de los videojuegos, hay muchas cosas que no vamos a poder ver, pero por otro lado pienso, ¿y si esta era la única manera de que Activision se saque de encima a Bobby Kotick? Y Era yo, buena. era buena, porque no solo, tipo, incluso si, no deberíamos, pero dejamos de lado las infinitas denuncias que tiene encima Bobby Kotick, por lo que hizo en Activision Blizzard, acaban de sacar un Call of Duty que es consenso general que es un mal juego. Entonces, es una empresa donde las cosas tienen que cambiar, no solo para adentro, no solo para el bienestar de los que trabajan ahí, sino también por los productos que sacan, que son malos ya. Eh, y esto no, y una cosa no quita la otra. Los monopolios siguen siendo algo malo. Pero creo que algunas cosas buenas pueden llegar a suceder. Ahí que mencionás los juegos malos, justamente, bueno, uno de los grandes miedos de la gente, yo no los comparto, obviamente, ¿no? Pero en internet, mucho Twitter, esto es forobardo de Sí, Twitter, forobardo de ¿viste? Twitter. Sí. Reddit, me acaban de subir un posteo con esto. Bueno, Microsoft, digamos, no es que ha tenido una gran cartera de juegos que le han salido bien con sus IPs. De hecho, bueno, este año tuvimos Redfall, que le fue muy mal. Y hay varios ejemplos así que no terminaron de convencer a la gente. Quizás incluso Starfield, por ahí había una vara mucho más alta de la que el juego tenía. ¿Y cómo lo ves a Microsoft en ese sentido, ¿no? De agarrarlo y puede ser Microsoft el que haga que esos juegos estén buenos. Hay que ver. Yo creo que por un lado Microsoft tiene muchas cosas que aprender, sobre todo en lo que decís vos. Tiene una comunicación muy frontal Microsoft, que le viene bien en muchos sentidos. Digamos, hoy en día Phil Spencer es la figura de la industria de los videojuegos, capaz solo superado por Geoff Keighley, que ni siquiera trabaja en ninguna empresa Sí, desarrolladora, digamos. Pero creo que hoy son las dos caras de la industria de los videojuegos. Japón tiene algo que revisar en ese sentido, porque está perdiendo sus caras en la industria de los videojuegos. Pero a la vez estoy de acuerdo con vos en que eso puede a veces llevar a poner ciertas varas que después no condicen con el sí. resultado. Me pregunto, y hay que revisarlo, ¿qué tanto es culpa de Microsoft algunas cosas? Redfall, vos Es decís que buena. es culpa de Microsoft, porque ellos dicen No. que la idea era de Arcane, de Arcane, del estudio, no Sí, sé sí, qué, sí, Arcane. era de Arcane, y ellos no metieron bocado ahí. Anda a chequearlo. No hubo igual. Sí, No lo sí, sí. sé. Sí, coincido, pero Capaz está bueno. el dato y alguien acá abajo en los comentarios me dice, no, mira, fue así, 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 y por favor háganlo. Eh, Starfield, si hay algo que todo el mundo te dijo es un juego de Bethesda. Sí. Digo, más allá de si les gustó o no, todo el mundo dijo, es un juego de Bethesda. Entonces, ¿cuánto es la responsabilidad de Microsoft, por lo menos en los juegos? Hi-Fi Fue un Rush es gran un año, fue un gran año juegazo. de Microsoft en general. Sí, sí, sí. Yo coincido en eso, digamos. Y de hecho, particularmente, yo creo que Starfield merece estar nominado a Juego del Año más que otros que están nominados. Pero creo que todavía le falta como romper un poco a eso a Microsoft, ¿no? De quizás no hablando del producto en sí, no dando una opinión más concreta de los juegos, sino de la espectacularidad que tienen por ahí Nintendo y PlayStation, que solo con el nombre, solo con la fama, solo con el biribiri de la industria ya te están vendiendo. Por este tema de que, no sé, yo creo que en las oficinas de Microsoft hace 2 semanas, cuando anunciaron los nominados de los Juegos del Año, Estaban, sí, a las estaban esperando puteadas. que, estaban esperando que Starfield, no te digo Juego del Año, pero que tenga varias ternas nominadas y su juego más nominado terminó siendo Hi-Fi Rush. Entonces, hay algo ahí de que no logran imponerse en la opinión pública de la Total. industria. Total. Y yo en ese sentido siento que por lo menos este año dieron un calendario a futuro
muy sólido. Sí. Realmente, no solo de ellos, sino de asociaciones con third parties y cosas que se vienen. Eh, lo que el otro problema que me parece que tiene Xbox en ese sentido es que tienen que terminar de definir una estrategia. Porque no se terminan de definir. Porque todos podemos decir, no, la estrategia de Xbox es Game Pass. Es como, pero no estamos seguros de que Game Pass sea redituable todavía. Es muy dudoso que ¿Te sea parece que no? redituable. No, siguen en un lugar donde el precio es para vendértelo, no para que sea redituable, me parece. Game Pass no es redituable para los desarrolladores, también eso lo han dicho muchos desarrolladores. Eh, Capaz llega a ser redituable para Xbox, para los propios juegos de Xbox. Lo que pasó con Starfield es una locura. Que Starfield haya vendido lo que vendió a pesar de Game Pass, me parece una locura absoluta. Sí. Eh, no sé, pero al mismo tiempo ellos siguen teniendo que vender la consola, pero la consola va a pérdida, pero los leaks dicen que están haciendo una consola de juego en la nube. No Hay hay muchas puntas. se siente poco definido cuál es el futuro de Xbox. También le doy la derecha por otro lado, es esta gen, si bien acaban de pasar 3 años ya, está recién empezando. Sí. No te van a decir qué van a hacer en una próxima gen, además suponiendo que esta generación va a ser larga. No nos van a decir qué es lo que van a hacer. Pero es difícil de definir el momento de Xbox. También porque tuvo muchas, es una empresa con muchas idas y vueltas. No es una empresa que nunca tuvo el posicionamiento que capaz le pudo haber dado PlayStation sus primeras 2 consolas. Digamos, en mi Sí. opinión, y esto pueden venir a atacarme los Sonyers del mundo totalmente. PlayStation un poco todavía sobrevive hoy por el impacto de sus 2 primeras consolas, no por lo que hicieron después. Digo, si tu consola de hace 3 generaciones es la consola más vendida de la historia y las otras una sola estuvo cerca, no sé si es por Sí lo se que hiciste condice. después. ¿Y Tu cómo lo ves posición hoy. a PlayStation hoy? En el horno. No sé si en el horno. Uy. No sé si en el horno, pero los veo. Reformulo de esta manera. Xbox no sé qué es lo que quiere hacer, pero creo que ellos saben qué es lo que quieren hacer, solo no lo están diciendo. Por eso también Microsoft les deja hacer lo que sea. Porque sí, claramente algo le están vendiendo, Phil Spencer algo le está vendiendo a sus superiores en Microsoft que los convence. Sí. Sony está en un claro momento de brújula perdida. Sí. Porque, y ahí entramos a lo que vos mencionabas antes, lo de los live services, que claramente era su plan a futuro, este año completamente explotó. Y no sé si saben a dónde van a ir. Porque también los agarra en un momento donde, y esto es una realidad, no es una realidad para todos, no es un problema para PlayStation, no de PlayStation, que los tiempos de desarrollo son tan largos que si tu promesa de lo que vas a hacer de acá en adelante son enormes blockbusters y live services, estás en un problema. Ya no tenés live services, o sí, los bajaron a la mitad, Sí. vas a tener la mitad Vas de a los tener que menos y que no sabes si van a y que funcionar. no sabes si van a funcionar, y tardas mucho tiempo en sacar cada uno de esos blockbusters. Entonces, algo tienen que hacer. Algún cambio tienen que hacer. Es un proceso lento. Van a estar con un CEO interino hasta que tengan uno nuevo. O sea, es un proceso de transición que les va a llevar un tiempo. Pero los veo en un momento complicado porque, a ver, si los mirás solo este año, no tuvieron ningún juego que haya sido una bomba y completo. Ningún juego que haya sido una bomba a los niveles que PlayStation sabe tener. Porque sí, Spider-Man 2 es un juego que le gustó a prácticamente todo el mundo. Pero no está al nivel de otras bombas que ha tenido Sony. En cuanto a la recepción, por lo menos. Después vemos las ventas, capaz que sí. Porque es Spider-Man y es un buen juego. Entonces, sí, no creo que le vaya a ir mal en ventas. Final Fantasy, me van a decir que no. Yo sostengo, es un juego divisivo. No sé si es un juego bueno o malo, pero es un juego divisivo. No le gustó a todo el mundo. Es un juego que recibió muchas críticas. Más de las que se esperaban, me parece. O sea, más allá de si el juego es bueno o no. Siento que el juego había puesto una vara. Pues no sé si cumplió. Entonces, me parece que si vos lo ves este año, los ves como en una mala posición de cara al público, por lo menos. Y donde ellos claramente se están teniendo que reorganizar puertas para adentro. No hubo mucha comunicación tampoco. No, hubo muy poca comunicación.
Y también es que lo que me pregunto, voy a llegar a esto, lo que me pregunto es cómo pueden romper el ciclo. Porque están metidos en un ciclo muy complicado, donde por lo que tardás en desarrollar los juegos, no tenés nada que anunciar, tu imagen pública cae, además tenés ruido interno porque se te fue el SEO, porque estás con un SEO interino, porque tuviste que cortar tus live services a la mitad, porque sacaste el PlayStation Portal que nadie entiende para qué estás sacando ese producto, porque sacaste porque además el producto sale sin que le puedas poner auriculares Bluetooth, digo, hasta pelotudeces, hasta cosas mucho más chicas, pero que generan un ruido interno que te daña, en mi opinión, la imagen pública. Hay una gran parte de la estrategia de PlayStation, o por lo menos lo que ellos anunciaron de 2020 en adelante, que se basa en lo que es, o lo que se empezó a popularizar como expansión de IP, ¿no? Ellos crearon PlayStation Pictures, PlayStation Production, perdón, Sí. Nintendo Pictures, que es una empresa donde ellos se dedican a mover sus IPs hacia el mundo del cine, de la TV y demás. ¿Cómo ves ese merge en el libro? Bueno, ahí en Fenómenos Gamers hablaste mucho al respecto, pero me interesa que cuentes un poco también eso. ¿Cómo ves el merge entre cine adaptando videojuegos? Está en su mejor momento, claramente. No sé si va a llegar más, ojalá que sí, pero claramente es su mejor momento. Lo que hablo un poco en el libro, que lo sostengo, es que Hollywood empezó a entender que yo lo que digo es que películas como la película original de Mario eran películas que agarraban un concepto de videojuegos y trataban de transformarlo en algo que no era ese juego, Sí. sino que estaba de moda en su momento. Me parece que hoy entendieron dar la oportunidad de que el concepto del videojuego no sea trasladado uno a uno, pero sí sea reconfigurado para mantener la esencia de lo que es el juego. Incluso para mí es trasladable a. Vos me podés decir, digo, che, pero la película de Sonic no tiene nada que ver con los juegos. Sí, pero Sonic, en su esencia, es rápido, es canchero, y ser rápido y canchero es divertido. Y la película cumple con eso. Sí, no sé. La película de Mario lo cumple absolutamente. Podemos hablar horas de que el guión es medio vainilla, medio flojo. Yo soy un soldado igual de eso. Somos un soldado de la peli de Mario. Pero me parece que cumple con la esencia. O sea, Sí, vos ves la película y decís, esto es un juego de Mario. La película de Detective Pikachu me parece una película que realmente cumple con trasladar por ejemplo, a mí Detective Pikachu, que no soy fanático de los juegos, me pareció la mejor decisión usar Detective Pikachu para contar una película live action de Pokémon, porque tenías la historia perfecta para ahí introducir eso a ese mundo. introducirse. Entonces me parece que eso, permitir que Miyamoto o que Naughty Dog en la producción de The Last of Us, que estén ahí presentes, que estén metiendo bocado, que estén opinando, está generando un escenario donde son buenas adaptaciones y lo que todavía no pasó, hay mucho riesgo de que pase, es que no. Lo voy a poner de esta forma. Tiene mucha suerte la industria de los videojuegos, que agarra a Hollywood en un momento de austeridad, donde no quieren poner plata al tuntún porque sí. Porque lo que podría haber sucedido es que Hollywood se podría haber cebado. Y Sí. podríamos estar viendo Miles de adaptaciones miles de adaptaciones que no sé si no va a pedorras. pasar. Es lo que digo, puede que pase todavía, pero siento que le beneficia que estemos en un momento de austeridad en Hollywood porque no hay mucha plata en Hollywood. O sea, sí, obviamente hay mucha plata, pero no hay la plata que Que supo suele tener. haber, sí, sí, sí. O no hay la intención de invertir porque no rinde. Porque ellos ven que no rinden, porque hoy en día están gastando mucha plata en plataformas de streaming y las plataformas de streaming en este momento no les están rindiendo plata. Siento que son los menos hoy por hoy los ejemplos de una de más, no sé, Twisted Metal es Sí. una de más que podría haber funcionado, como que no, digamos, no es que, no siento que Twisted Metal sea mala porque se cebaron y quisieron hacer una cosa de cualquier videojuego, Sí. digamos. Y ahí, bueno, un poco la última década, quizás la franquicia más, me animo a decir, más importante del entretenimiento fue el universo de Marvel Sí. y todo lo que generó alrededor y todo el fenómeno Endgame y todo lo demás. Hoy está en una clara crisis. Sí. Ese lugar en el cine, quizás del cine pochoclo, del cine más blockbuster, ¿lo pueden ocupar las adaptaciones de videojuegos?
Yo no creo que. Yo creo que por lo menos. Por. Tiro un número al azar. Pero ponele por. Esta década. Esta década de los 20, si Sí. querés. No creo que vaya a estar marcado por un tipo de película que es el blockbuster. Me parece que va a ser un poco más democrático, digamos. Me parece que vamos a seguir teniendo, no sé, capaz una Avatar más, capaz un Star Wars más o dos que entren ahí y se lleven un cacho de la taquilla. Me parece que Marvel va a ir recuperando algo de terreno de a poco. Me parece que fenómenos como lo de Barbie Van a Oppenheimer seguir sucediendo. van a seguir sucediendo. Me parece que cosas como lo de Top Gun el año pasado van a seguir sucediendo. Y me parece que en ese esquema un poco más amplio eh, van a estar los videojuegos. Teniendo en cuenta igual que también vamos a tener menos de todo. Vamos a tener menos grandes blockbusters. Vamos a tener menos, no sé, no la pelea por la taquilla del año va a ser menos competitiva. Van a ser 2, 3, 4 películas por año las que se estén peleando ahí arriba de los $1.000 millones, digamos. Voy a irme a otro lado que no tiene nada que ver con esto. Perfecto. Vamos a dejar el lado de las películas, pero me interesa mucho saber, como persona que le gusta analizar la industria, ¿cómo ves lo que se viene ahora en Steam, la dolarización de la plataforma, el dólar LATAM? Eh, no es tanta. Creo que después del cimbronazo de la noticia, rápidamente pudimos ver, no es tan malo como parece. ¿Es malo? Sí. No es tan malo como parece. Eh, Puede tener algunas ramificaciones bastante feas que hay que ver si se pueden solucionar a tiempo. Con esto me refiero a ver, no es que necesariamente nos van a cobrar todos los juegos de $60, $60, $70. Pero puede ser que pase. Y ahí es donde digo que hay que medir. Porque creo que, por ejemplo, una de las cosas que decía cuando salieron, hay que ver cómo se aplica, es que el, si el publisher no elige ningún precio, se pone el estándar De Steam. de Steam. Y ahí es donde puede estar el problema. Porque si ese pasa a ser $60, $70, es El un, estándar de va a ser 60, 70 eso es dólares. un problema. Eh, Me parece que cuando llegas a ese punto, a mí me pasa un poco que es como. Es el menor de los problemas. En este momento que se dolarice Steam. Y sí. O sea, me parece que eh, yo soy muy real. Yo puteo cuando veo lo que sale un juego con los impuestos que le tienes que agregar y qué sé yo. Y al mismo tiempo pienso, y sí, dada la situación, es entendible que estas cosas pasen. Y la verdad, eh, yo entiendo, y esto es absolutamente una cuestión mía, yo entiendo que este es un precio a pagar para no estar peor. Si nosotros no estuviéramos pagando los juegos con impuestos o el Steam no se dolarizara, hay ahí ciertas cuestiones económicas que podrían ser peores. Steam toma esta decisión porque es lo más fácil para ellos. Y Steam sigue siendo una empresa y obviamente va a tomar la decisión que sea más fácil para ellos para dejar de comerse puteadas de los publishers, para dejar de comerse puteadas de ciertos sectores que le dicen, che, loco, me están 300 personas, se me cambian la cuenta y me están comprando el juego a $2 y el juego Sí. sale 15, 20. Es evitar esas cosas también y Steam va a hacer lo que le sea más fácil y más sencillo. Desde el lado de la industria tuvimos prácticamente, a grandes rasgos, 25 años de estandarización de precios. En la industria un AAA valía 60 dólares. Hoy por hoy los precios están en crisis también un poco. Subieron a 70. Hay publishers que dicen, che, tiene que subir a 80. A su vez, las empresas empezaron a sacar remasters, porteos, que la gente dice, bueno, ok, esto no sé si vale 60 dólares Total. como lo cobran. ¿Cómo ves, cómo ves el debate esto de los remasters, digamos, la época que estamos viendo de remaster, Sí. porteo, remasterización, remake, reimaginación? A ver, yo lo pongo de este lado. Es, si, si mi única forma, si yo me compro una Play 5 mañana, yo no tengo una Play desde la Play 2, esto es real. Si yo mañana me compro una Play 5 y quiero jugar los juegos que no jugué, voy a jugar The Last of Us 2 Remaster, ponele en enero, y lo voy a pagar lo mismo que vos pagaste normal en su momento. En ese tipo de casos entiendo que
uno reemplaza al otro y lo que te cobran, o sea, si vos no pudieras comprar el remaster, yo estaría comprando el normal y lo estaría pagando lo mismo. Claro. Hay una discusión ahí que es, che, los precios nunca bajan. Las cosas son viejas y los precios nunca bajan, pero van más allá de los remasters. Sí. Sí, ahí hay un tema que se me ocurre, digamos, es justo en el caso de Last of Us, yo estoy como un poco de la vereda contraria porque un popularmente el remaster de la parte 1 me pareció muy bueno, pero también estamos como en ese límite de decir, ok, me hacen esta remasterización de Last of Us 2. En 3 años le van a agregar un sombrero nuevo a Joel y me lo van a cobrar $70 de vuelta. ¿Pero te lo cobran $70 de vuelta? Porque se supone que si para vos lo único nuevo es el sombrero, vos ya lo tenés, por lo cual lo que te están cobrando son $10. Podemos discutir si $10 Sí, son mucho o no para el sombrero, pero me parece que esa es la discusión. No si vale 60 o 70, porque el juego valía 60 o 70. sí, pero al mismo tiempo termina. Sí, sí, puede ser, pero termina sintiéndose un poco como que te estás abusando de los nuevos usuarios para mí, en cierto punto. Bueno, pero por eso digo que la discusión es por qué los precios nunca bajan. Claro. Que ponele que la remasterización, en cuyo caso puede ser una máscara para justificar que los precios nunca bajen. Ahí tenés otra discusión. Eh, pero yo hoy por hoy siento que pasa un poco más por el lado de eso, de el armado más grande de precios, más allá de los remasters, está hecho de una manera donde los precios nunca bajan. Excepto publishers específicos, y si pasa mucho tiempo, cosas así. Pero me parece que hay un poco un juego de... Capaz en ese sentido los remasters lo que son es una forma de ajustar eso, ¿viste? Claro. Decir, tipo, vamos a asegurarnos que los precios nunca bajen. ¿Y un Nintendo? Nintendo... Nintendo Le gusta la plata. le gusta la plata y hacen lo que se les canta y le sale. A ver, Nintendo es la compañía que... No es Nintendo, es de Pokémon Company, pero no importa, el ejemplo es el mismo. Nintendo te saca Scarlet Violet todo roto y vende 22 millones de copias, boludo. Es como que ellos saben que hacen lo que quieren en algún punto. Pero, a su favor, es que no recuerdo, capaz me van a decir que sí, pero yo no recuerdo ningún remaster de Nintendo. Capaz solo el Mario 3D All Stars, donde vos me digas, che, esto no valía $60. Un Skyward Sword. Para mí vale $60. ¿Vale $60? Sí, me parece que tiene una remasterización gráfica, me parece que tiene todo el cambio de tener los dos tipos de controles. O sea, realmente es un juego que estaba para la Wii y está readaptado a dos consolas distintas, el handheld y el doqueado de Switch, que son dos consolas distintas. Me parece que tiene un laburo atrás que... Y de vuelta, es un juego que de todas maneras, si vos lo querías comprar para Wii, lo ibas a tener que pagar $60 o más. Sí, pero ahí no sentís que un poco no se condice, por ejemplo, con después sacándote Metroid Prime Remaster, que está buenísimo a 40. Y. Pero es menos el trabajo. Sí. No parece. El resultado final no parece. Es que para mí el tema es ese. Yo creo que a la masa, digamos, al consumidor que no le interesa cómo se desarrolló el juego y solo lo quiere jugar, no le interesa qué tanto laburo detrás. Yo no entiendo. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde hacemos este tipo de cosas, porque tratamos de buscar esos motivos. Ojo, capaz Nintendo mismo dijo, che, $60 me fui a la mierda con Skyward Sword. Bueno, ahora Metroid Prime lo vendo a 40. Pero también entra a jugar lo otro, lo que te digo. Ellos saben que Skyward Sword a $60 lo van a vender porque es Zelda y no estaban seguros si Metroid Prime Remaster a 60 lo iban a vender. Y no sé si también no tiene que ver, esto ya es especulación pura, con que eventualmente van a sacar 2 y 3 con menos remasterización, no sé a qué precio, entonces capaz cobrarte a uno 60 y el otro 20, 30, 40 quedaba medio desfasado. Hay algo raro ahí también. También lo que ahí Nintendo tiene en este momento, por lo menos a diferencia de antes, es Nintendo sabe que está en los últimos años de la Switch, entonces está buscando vender, y ahí es donde entra a bajar un poco los precios también. Antes hablamos un poco de cómo ves, digamos, a Xbox, cómo ves a PlayStation, no nos detuvimos un poco en Nintendo. ¿Cómo ves el fenómeno Nintendo Switch? El fenómeno de Nintendo Switch no tiene pocas comparaciones
en el mundo. Y lo digo incluso, yo no estoy tan seguro. Me asombra mucho, veo muchos youtubers de afuera que es como, sí, no, Nintendo Switch va a ser la consola más vendida de la historia. Yo no estoy tan seguro. Le faltan como 20 y pico de millones, Sí, es un 25 montón. millones de copias. Y para mí le queda un año y medio. Yo no sé si vendes 25 millones de copias en el año y medio que te queda. A menos que me diga que en 2 meses le cortan así el precio a la Switch. Y Y ahí pasa puede a valer ser. $100. Ahí puede ser. Switch No para sé, todos, el claro, puede plan. ser, puede ser. Pero lo que yo voy es, incluso sin ser la consola más vendida de la historia, Nintendo convirtió una crisis total, como fue Wii U y la muerte de Iwata, todo ahí medio al mismo tiempo, convirtió esa crisis en 2 años en su mejor momento, en absolutamente su mejor momento. Creo que nunca lo sabremos específicamente. Imagino que Iwata tuvo mucho que ver antes que morirse, porque se murió 2 años antes de esa Switch, Sí, algo habrá tenido que ver. Pero me parece que desde entonces han sabido manejar los tiempos. Sabían que tenían un producto bueno entre manos y sabieron manejar los tiempos y supieron manejar que lo que te vende las consolas cuando ya tenés una buena consola son los juegos. Y fueron muchos más los buenos que los malos. Hubo juegos malos, sí. Todo el mundo puede hablar de Mario Strikers, no sé. Pero me parece que fueron mucho más los buenos. Y mantuvieron todo el tiempo un ritmo que les benefició mucho. Aprovecharon las oportunidades que aparecieron. Animal Crossing, le aprovecharon a full. Eh, Hicieron cosas que eran muy Nintendo. Skyward Sword o te meto 3 DLCs en NSO, después no te meto ninguno. Y sí. vos decís, ¿por qué estás haciendo Classic esto? Nintendo. Classic Nintendo. Pero al mismo tiempo hicieron cosas que nunca pensamos que iban a hacer. Digo, la librería de Nintendo Switch Online hoy, con la cantidad de juegos retro que tiene. Nunca pensamos que Nintendo nos iba a dar todos esos juegos por una Por una suscripción. suscripción. No tiene sentido pensarlo de Nintendo. Pero me parece que saben que tienen algo bueno entre manos. Me parece que saben que tienen algo bueno entre manos con el tema de haber unificado su sistema de cuentas, que están empezando, no para multiplayer, nunca lo van a hacer, pero sí están aprovechando Internet para ese tipo de cosas. Ahora, estamos ponerle en el último año de Nintendo Switch. Y nosotros podemos decir, nada, Nintendo está en un momentazo y seguro le va a seguir yendo bien. Nintendo es Nintendo. Y si la próxima consola tiene, no sé, tentáculos, Sí. Puede pasar cualquier cosa, es literalmente. Nintendo, así, sí. Entonces nunca sabes qué van a hacer. Y eso es lo que nunca te deja tranquilo tampoco. Y es lo lindo de Nintendo. Sí. Hasta que Hasta que tenés pasa. una Wii U en la mano. ¿Cómo ves vos el futuro de Nintendo? Yo confío que están bien, yo confío que. Creo que. Creo que lo que encontraron a diferencia de otros momentos. Creo que entienden el cambio de contexto. Me parece que antes Nintendo perseguía lo innovador porque la industria buscaba algo distinto todo el tiempo. O por lo menos lo buscaba de Nintendo, que los sorprenda todo el tiempo. Pero me parece que esa estrategia le salió solo bien con la Wii. Entonces ya no van a ir por ese lado. Y me parece que encontraron un modelo tan bueno con la consola híbrida. Tan bueno que es sorprendente que Xbox y PlayStation rápidamente entendieron que no podían imitarlo. Que ellos no tenían por qué hacer una consola de ese estilo. Por lo menos por ahora. Y creo que Nintendo también vio eso como, ok, nos podemos quedar en este nicho. Porque todas las consolas que salieron del estilo son de otras compañías. Son PC Sí. handhelds. Eh, y ninguna tampoco es tan buena como la Switch. Podemos debatir, la Steam Deck funciona para otras cosas, qué sé yo. Pero me parece que en ese sentido Nintendo está tranquilo con lo que tiene y no lo van a dejar ir tan fácil. Entonces yo calculo que la próxima consola va a ser algún tipo de reversión de la Switch. Capaz la siguiente no, porque capaz la industria ya está en otra. Pero yo creo que un ciclo más de una Switch nueva vamos a tener. Porque realmente es lo que le pide la gente y lo que creemos que le conviene. Perfecto. Me voy a pasar ahora a hablar de fenómenos gamers. Vos sos la persona que escribió el prólogo. ¿Cómo fue el proceso de escribir? ¿Te sentiste cómodo escribiendo el Sí, me prólogo? sentí re cómodo. Me sentí re cómodo. Ya había leído el libro cuando lo ibas escribiendo y estaba metido en el tema y me parecía que a la hora de introducir un libro de este estilo lo más importante era. Nada, ¿por qué? Porque me parece que está bueno que haya un libro de este estilo. Entonces me sentí re cómodo tratando
de explicar un poco por qué me parecía tan bueno que haya un libro como Fenómenos Gamers. Perfecto. Bueno, Juli, hablamos un poquito de todo. En general, te voy a hacer dos preguntas que le voy a hacer a todas las personas de entrevistados en estos podcasts, que es, la primera, si tuviéramos que dejar un objeto en esta parte para los próximos episodios, un objeto de una franquicia o de algo que te súper represente, que vos digas, lo ponemos y Juli Capper va a estar acá toda la temporada. ¿Qué pongo? ¿Qué pones? Y para mí hay que poner... Qué buena pregunta, amigo. Y... Yo pondría un Pikachu, pongamos. ¿Un Pikachu? Un Listo, Pikachu, pongamos. listo. Para el próximo capítulo vamos a tener acá un Pikachu. Y para cerrar, la última pregunta sería... Fenómenos Gamers habla de 8 hitos que revolucionan los videojuegos, 8 cosas que trascendieron quizás a la cultura pop. ¿Cuál crees que va a ser el próximo Fenómeno Gamer? Bueno, yo ahí un poco en el libro lo digo y todavía lo sostengo. No sé si el próximo, tipo, el que va a pasar ahora, pero el que me parece que va a ser más relevante a futuro me parece que es el cloud gaming. Me parece que es la mezcla entre 5G y cloud gaming. Me parece que pueden dar un escenario donde, no sé, capaz de acá a 10 años eh, tenga más sentido una PlayStation Portal, por ejemplo. Porque Sí, vos la puedas llevar a cualquier lado y puedas jugar PlayStation 5 desde cualquier lado. Me parece que es el ejemplo. Hoy por hoy la PlayStation Portal no tiene sentido. De acá a 10 años capaz que sí. Entonces me parece que el día que no necesitemos el hardware en nuestra casa, ese día va a ser como súper revolucionario. perfecto. Bueno, Juli, muchas gracias por haber venido a este No, a podcast. vos y por tal hermoso libro. Con esto cerramos el primer episodio de Fenómenos Gamers. Lo pueden encontrar en todas las librerías del país. Recordamos agradecer editoriales Urano y Tendencias, quienes se hicieron cargo de este libro. Precisamente Negroni, que estuvo atrás de la organización. Y Facu Tedesco también por la oportunidad. Te agradezco nuevamente, Juli. A Y nos vos. vemos en el próximo episodio de Fenómenos Gamers.